Vamos a iniciar hablando de la función par e impar. Una función f es par si f de x es igual a f menos x, ¿sí? Esto sería una función par. La gráfica de las funciones pares presentan simetría respecto al eje de las coordenadas. Se puede ver un ejemplo claro de f de menos x igual a menos x a la 2 menos 1, ¿sí? Simplemente se baja la x positiva y se baja el 1 negativo. Esto sería f de x. Y en la gráfica se muestra pues f de x igual a menos x a la 2. Ahora, en la función impar. Una función f es impar si f menos x es igual a menos f x. Las gráficas de las funciones impares presentan simetría rotacional con respecto al origen, es decir, la gráfica no cambia si se rota 180 grados. Bueno, un ejemplo sería f menos x igual a menos x a la 3, que sería, se baja, sin el paréntesis se pondría menos x a la 3 es igual a menos f de x. Y en la gráfica se muestra f menos x igual a menos x a la 3. Ahora vamos a hablar de las funciones crecientes, decrecientes y periódicas. Bueno, una función periódica, ¿sí? Una función f es periódica si se existe un número real p tal que f, ¿sí? Sería x más p igual a f de x para todas las x, ¿sí? Se muestra en el gráfico. Una función creciente, bueno, la función f es creciente si para cualquier par de puntos x1 y x2 se cumple que f de x a la de 1 es mayor que f de x2. En la gráfica se muestra. Y función decreciente, bueno, una función decreciente f es una función tal que al aumentar la variable independiente x disminuye la variable dependiente y, como se muestra en el gráfica. A continuación vamos a ver unos ejemplos de la función par, impar, creciente, decreciente y periódica. Bueno, entonces con este ejemplo vamos a comprobar si es una función par. Bueno, entonces lo vamos a realizar. Entonces ponemos f de menos x, ¿sí? Y ponemos igual a raíz cuadrada de 25, que es la que tenemos aquí. Entonces ponemos menos, que es esta, y ponemos menos x al cuadrado. ¿Ok? Bueno, entonces esto nos dice que esto es igual a raíz de 25, ¿sí? Y bueno, menos, y como acá menos por menos es más, entonces es más, entonces dejamos la x sola al cuadrado. Entonces, esto nos demuestra que sí es una función par porque nos dio el mismo resultado de esta factorización. Recuerden que en la función par tiene que ser así, f menos x igual a f x, ¿sí? Nos dio igual. Bueno, ahora vamos con la función impar. Una función impar sigue la siguiente condición matemática, ¿listo? Entonces es que al sustituir la x por menos x es f menos x es igual a que toda la función se hace negativa. Entonces ahora lo vamos a demostrar con este ejemplo. Bueno, entonces ahora viendo lo anterior, como se vio aquí en este ejemplo, f de menos x es igual a menos f de x. Ahora tenemos que hacer lo mismo con esta función, ¿ok? Entonces vamos a poner f menos x, ¿sí? Esto es igual a menos x al 3. Bueno, x al cubo, que sería entonces x por menos x por menos x por menos x. Entonces, menos por menos más por menos, menos. Todo número negativo elevado a una potencia impar va a resultar negativo.
Entonces, f por x por x por x, entonces es f menos x igual a menos x a la 3. Cumple con la función. Bueno, entonces, la función periódica. Bueno, entonces nosotros necesitamos saber si f de x igual a seno de x es una función periódica, ¿sí? Es una función periódica, ¿sí? Ya que cumple esto. F de x, es igual a f x más k por 2 pi al cuadrado, pi. Entonces, para todo esto cumple, ¿sí? Entonces sería seno de x igual a seno de x más 2pi igual a seno de x más 4pi igual a seno de x más 6pi, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, ponemos también seno menos x igual a menos seno de x menos... Ok, bueno, ya. Entonces, de esto vamos a sacar la gráfica, ¿sí? Que sería de tal forma. Entonces, vamos a hacer acá una gráfica. Entonces, ponemos aquí menos 2pi, 1pi, acá ponemos pi, acá 2pi, acá 3pi, acá 4pi, ¿ok? Entonces se supone que es y igual a seno de x. Entonces esto iría así. Ya sabemos que una función periódica es una función que va de esta forma, va así, ¿ok? Entonces iríamos de esta manera. Aquí que está menos 2, digamos, de aquí, bajaríamos por aquí.